maestros y compañeros. Este trabajo fue elaborado por mi compañera Fátima Beatriz H. Torres y por una servidora Isabel Conga. Es realizada la siguiente actividad que incluye el manejo del software. El objetivo de esta actividad como estudiantes somos es utilizar ese software para resolver y desarrollar problemas, ya sea eligiendo el método simplex o el método gráfico y la aplicación en la toma de decisiones. Para esta actividad dividimos la presentación de la siguiente forma. Abordaremos una breve introducción donde explicaremos acerca del método simplex y gráfico para la resolución de dichos problemas de la programación. Igualmente, posterior estaremos presentando una problemática donde iremos desarrollando en la tercera parte de la presentación y por último una conclusión personal sobre el tema. Comenzaré explicando qué es la programación lineal. Definiré lo que es programación. Es un conjunto de métodos que se usa para resolver problemas. ¿Qué problemas podemos resolver con esto? Problemas en el área laboral y en la vida cotidiana, más que nada en la vida laboral, como son producción, economía y rendimiento de materiales, requisiciones y todo lo que podamos aplicar en la vida. Y lineal son las funciones donde la variable son de primer grado. En este tipo de problemas siempre vamos a manejar lo que son dos variables. ¿Qué buscamos con este método? Ya sea el método gráfico o el método simple. Buscamos resultados donde obtengamos una mejor resolución o una mejor decisión. Mejor conocido, perdón, como optimización. El maximizar o minimizar. Ok, bueno, pues esta función lineal recibe el nombre de función objetivo y de manera que establece las variables que van a definir esta función que se encuentra sujeta a una serie de restricciones o condiciones. La manera en que se puede expresar es a través de ecuaciones lineales. Hay distintos tipos de programación lineal y para esta actividad vamos a presentar dos métodos. Uno es el método gráfico y otro es el método simplex. El método gráfico es un procedimiento de solución de programación lineal. Está limitado en cuanto al número de variables que podemos observar. A través de esta ecuación podemos notar que es una recta con dos incógnitas, de manera que podemos establecer a través del sistema de ecuaciones una gráfica. Esta ecuación corresponde a una recta y podemos registrarlo a través del eje cartesiano y las interacciones entre ambas rectas. Esto va a generar la solución del sistema de ecuaciones. Soluciones para el método gráfico. Nos dice que vamos a encontrar los siguientes conceptos: solución factible, área factible y solución óptima. La solución factible habla de aquellas condiciones que van a satisfacer la función objetivo y las restricciones que se establecieron para esta. En el área factible va a ser la sección donde podemos localizar cualquier punto que satisfaga a ambas ecuaciones. Y la solución óptima hace referencia a una solución que es factible, pero que además contiene un valor que es el máximo que podemos alcanzar mediante la determinación de la función objetivo. Pasos para crear un modelo gráfico. Les voy a comentar brevemente. El paso 1 es determinar las variables, luego vamos a revisar los costos y después la distribución de los recursos. Con esta información vamos a establecer el modelo matemático, la función que va a definir nuestro modelo, mostraremos el procedimiento y ya podemos proceder a graficar. Allí vamos a poder observar el área factible, los puntos de intercepción y las soluciones factibles y óptimas. Finalmente, nos va a ayudar a tomar una decisión y generar una conclusión de este problema. Clara, maximización. ¿Qué nos referimos cuando hablamos de maximización? Consiste en representar cada una de las decisiones y encontrar en la medida posible la mejor solución factible. ¿A qué nos referimos con esto? Como por ejemplo podemos tomar una organización. En la organización deseamos saber
el número de ventas o de productos que deseamos realizar para obtener las ganancias máximas de esto. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Esta habla del método simplex. Nos dice la información que es un procedimiento interactivo que nos va a permitir encontrar la solución o la mejor solución de la función objetivo. Este proceso va a contener este valor, pero lo va a ir analizando constantemente hasta alcanzar una solución óptima, ya sea el valor más alto o el valor menor posible, dependiendo de lo que estemos buscando. Y con ello satisfacer las condiciones que se imponen a esta función. Tabla simplex. Para poder resolver este método es importante saber algunos de los conceptos clave que tenemos y para esto definiremos los siguientes conceptos. Variables de algadura son aquellas que tienen diferencia entre la parte derecha de la ecuación o los sobresaltos de los recursos disponibles. Esto próximamente en las siguientes diapositivas estaremos explicándole más a detalle cómo podemos identificarla. Variantes artificiales es cuando la variable de la holgadura nos proporciona coeficientes positivos de la matriz. Tabla simple. En la tabla simple tenemos que hallar las siguientes conceptos igual, que son la columna pivote. De esto se obtiene al seleccionar el valor de coeficiente más negativo de toda la columna que nos otorga el problema. De un procedimiento que ya hemos realizado anteriormente, vamos a conseguir sacar la columna pivote. Después, la fila pivote proviene de dividir el valor de la solución de dichas expresiones entre el coeficiente de la variable para poder obtener este número. Y el número pivote es la intersección entre la fila pivote y la columna pivote. Vamos a plantear el ejercicio. Nos dice que la compañía CAMN produce dos tipos de televisiones, una 4K y otra LED. Para realizarlo, compra diferentes elementos para la creación de estos televisores. Nos dice que la compra lo hace a otra organización, también de la CIA, pero local, y las arma en su propia planta. Nos dice que el tipo de televisión 1 necesita 5 horas de montaje y la televisión tipo 2 necesita 2 horas, que dispone diariamente de 10 horas en el departamento de montaje y que puede gastar hasta 15 pesos para comprar los elementos de los televisores. Utiliza 3 pesos de material para la televisión 1 y 5 pesos para la televisión 2. Se puede vender todo lo que se produce y se gana 5 pesos netos. Esto siempre y cuando se venda una televisión de tipo 1 y 3 pesos cuando la venta es por un televisor tipo 2. Nos menciona el siguiente planteamiento. El director de la compañía MN pide que nosotros investiguemos cuántas unidades de cada televisor se deben producir para maximizar la utilidad. Primero que nada, vamos a entender el ejercicio. Nos está diciendo que esta organización ofrece dos productos y que para que pueda producirlos, primero tiene que comprárselo a otra tienda y elaborarlo en su planta. Entonces, para que se haga esta elaboración, requiere conocer tres cosas. Uno es el tiempo que requiere para su montaje o para su creación, saber cuánto es lo que gasta cuando produce, es decir, lo que necesita o el costo de materiales por esa producción. Y aparte, como nos están solicitando información de las ganancias, necesita saber cuánto es lo que gana por cada unidad. Luego, el planteamiento dice que hay que investigar la cantidad de unidades para cada uno de los televisores. Entonces, con eso vamos a obtener la máxima utilidad, es decir, el número mayor de ganancia. Muchas gracias. Las cosas a resolver para que tengamos la resolución de este problema es determinar las variables, determinar costos, distribución de recursos, realizar el modelo matemático. Procedemos a resolver el modelo matemático, graficar, hallar el área factible, los puntos de intersección y la solución factible y óptima que obtengamos de eso.
Para determinar las variables, primero encontramos acá un cuadro que nos da los productos. En este caso, el problema nos dice que son el producto tipo 1 y el producto tipo 2. Las ganancias por vender del primer tipo es de 5 pesos y del segundo tipo es de 3 pesos. Los costos que nos van por tener los componentes de estos productos son de 3 del tipo 1 y 5 del tipo 2. En el presupuesto tenemos la condición de 15 pesos. Es decir, que no nos debemos de pasar de esos 15 pesos para realizar estos productos. Bien, por consiguiente tenemos una siguiente tabla donde nos dicen las horas de montaje para realizar estos productos. Del tipo 1 son 5 horas y del tipo 2 son 2 horas. Esto no excediéndose de 10 horas diarias a la semana. Identificamos las variables que son X1 y X2, que son los productos. Realizar el modelo matemático. Establecemos el criterio y la función objetivo. En este caso, la ecuación lineal quedaría como max z igual a x1 más 3x2. Las condiciones que tenemos para este problema es 3x1 más 5x menor o igual a 15, ya que el problema nos indica que no nos podemos exceder de los 15 pesos para realizar el producto. Y la segunda restricción nos dice queda como 5x1 más 2x2 menor o igual a 10 horas diarias. No nos podemos exceder de 10 horas disponibles en la planta para realizar este producto. Las restricciones quedan como x1, x2 mayor o igual a 0. Muy bien. Ahora, para poder resolver la función objetivo con el criterio que hemos establecido, que es el de maximización, vamos a proceder con el primer paso. Hay que igualar las restricciones. En este caso, al igualarlas, estaremos dejando momentáneamente la simbología que nos señala el menor o igual de las restricciones. Como podemos observar, al hacer esta igualación, lo que estamos buscando es obtener los interceptos, los puntos de x1 con valor a 0 y x2 con valor a 0. Esto para encontrar las coordenadas que nos van a señalar en dónde se encuentra el área factible. Del lado derecho van a poder observar la sustitución en la ecuación 1 de los valores de x1 igual a 0, x2 igual a 0. Muy bien. Cuando esto ocurre, obtenemos las coordenadas de 0,3 y 5,0. Luego sustituimos estos mismos valores de x1 igual a 0 y x2 igual a 0 en la ecuación 2, que es la ecuación que define la restricción de las horas necesarias para producir las unidades que estamos buscando. Y el valor que nos otorga es coordenadas 0,5 y 2,0. Una vez que obtenemos estos valores, como podemos observar, vamos a colocar o asignar a cada punto un color para poder observar mejor su línea recta. En este caso, la línea color azul corresponde a la ecuación de 3x1 más 5,2 igual a 15, es decir, la restricción en cuanto costo de los componentes. Y en amarillo, la ecuación 2, que hace referencia a la restricción del trabajo que se requiere en horas para unir los componentes. Como podemos observar, queda una intersección, la cual desconocemos, y esta es la que nos va a permitir conocer cuál es ese punto en el que la función objetivo alcanza su máximo de ganancia. El área factible es el que se encuentra debajo justamente de este punto y colisiona o más bien choca con el punto que podemos observar aquí del lado amarillo,
y aquí del lado azul. Entonces, nosotros lo que necesitamos buscar ahora es estos tres puntos. Este punto azul, la intersección y este punto amarillo. Porque los datos que queden fuera estarían incumpliendo con la condición de tiempo. Vamos a ver. Muy bien. Para localizar este punto o esta intersección, lo que vamos a realizar es ocupar el método de suma y resta. Vamos a colocar nuestras igualdades ya conocidas y ocuparemos dos números que nos permitan cancelar una variable. En este caso, estamos cancelando el valor de las x2. Como podemos ver en el desarrollo del problema, terminaremos con un valor de x1 igual a 20 entre 19. Luego sustituimos en otra ecuación para determinar la x2, que es un valor de 45,19. De esta manera, la coordenada de intersección o el valor máximo de ganancias queda determinado por la coordenada 20 dividido entre 19, 45,19. Posteriormente vamos a utilizar estas coordenadas para que las apliquemos en la función objetivo y podamos conocer cuál es la solución más factible y óptima. Como les comenté hace un momento, lo que vamos a localizar son estos puntos que están en el 3, la intersección y el 2, porque corresponden al área factible. Vamos a revisar la operación que hicimos. Cuando x1 vale 0, sustituimos, y x vale 3, sustituimos. Obtenemos un 9, cuando vale 0. Okay. Lo que nos está queriendo decir los resultados que obtuvimos es que cuando yo no produzco de ningún elemento, como es el caso de la coordenada 0, 0, no obtengo ninguna ganancia. Y cuando decido no producir del 1, pero sí producir un producto de tipo 2, entonces estoy obteniendo una ganancia de 9 pesos. Finalmente nos dice el ejercicio que 12,36 es el máximo de ganancia. Para que esto ocurra, yo deberé obtener la producción de 1,05 de la unidad del producto 1 y 2,36 unidades del producto 2. Método simple. Los pasos para realizar este método son los siguientes. Igualar la función objetivo a 0 y las restricciones siguiendo las reglas de la holgadura. Pasar los coeficientes de igualdades a la tabla simple. Una vez encontrado el número pivote, hay que convertirlo en 1 utilizando las reglas del Gauss-Jordan. Convertir en 0 todo lo que se encuentre arriba y abajo del número pivote. Una vez encontrado el número pivote, hay que convertirlo en 1 utilizando las reglas de Gauss-Jordan para convertir todos los demás coeficientes en 0. Todo lo que se encuentre arriba y abajo del número pivote, así sucesivamente hasta obtener una matriz de 0 y 1. Sí. Por realizar el modelo matemático, comenzamos a igualar la función objetivo a 0 y las restricciones siguiendo las reglas de holgadura. Como menciona Isabel, para hacer esta igualación, primero tenemos que saber cuáles son esos criterios que nos brindan las reglas de las holgaduras. Ahorita están observando los datos que nosotros ya encontramos y que el mismo ejercicio nos proporciona. Isabel les va a explicar cuáles son esas restricciones. Tenemos nuestras restricciones, en este caso nosotros, como ya lo encontramos, tenemos 3x1 más 5x2 menor o igual a 15. El tipo de restricciones se clasifica en la siguiente manera. Menor o igual se necesita sumarse una variable de holgadura. Lo representamos como h. Mayor o igual se necesita una variable de holgadura negativa y sumar una variable artificial positiva. Nosotros lo conocemos como la letra A. El símbolo de igualdad necesita variable artificial positiva. Y los valores de la función objetivo, en caso de la maximización,
La variable de holgadura toma un coeficiente 0 en la función objetiva. La variable de la holgadura toma un coeficiente 0 en la función objetiva. Y el coeficiente se le suma una m en la función objetiva para la variable artificial. Sí. Como nos está comentando Isabel, estas son las restricciones para poder hacer la igualación en nuestras ecuaciones. Una nota que nos hace estos criterios es que la variable de holgadura corresponde a la cantidad de restricciones que tenemos. En este caso son 2. Entonces, por tanto, tendremos 2 variables de holgadura. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y ahora vamos a empezar a realizar nuestro ejercicio. Nos dice igualar la función objetivo a 0 y las restricciones siguiendo las reglas de la holgadura. Primero vamos a empezar con nuestra función objetivo. Como pueden observar, max z ya es una igualdad. Entonces, lo único que tenemos que hacer es despejarla para que sea una igualdad que sea igual a 0. Al pasar del otro lado a esta ecuación, que es 5x1 más 3x2, esta función de objetivo cambiaría a signos negativos, quedando en max z menos 5x1 menos 3x2 más las dos variables de holgadura que nos decía el criterio igual a 0. Después tomamos nuestras restricciones. Como pueden observar, ya está hecha la inecuación. Entonces, el símbolo sería cambiar una igualdad para que pueda contar como una ecuación igualada. Hacemos lo mismo con la siguiente ecuación y podemos notar que hemos añadido la H1 porque le corresponde una variable de holgadura cuando el criterio que estamos siguiendo es menor o igual. Lo mismo ocurre con la siguiente ecuación y agregamos la H2. Después de hacer esto, vamos a generar nuestra tabla simplex. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar únicamente los coeficientes numéricos de todas nuestras variables y los vamos a vertir en nuestra tabla. Empecemos con la variable de nuestra función objetivo. Max z es igual a 1, lo colocamos aquí. Luego vamos a bajar el signo y el coeficiente numérico de x1, que sería menos 5. Luego menos 3, que es de x2, y así sucesivamente. Como podemos observar, hay una división en nuestra tabla simplex entre las variables y las variables de holgadura y la solución, que esto va a ser muy importante más adelante. Una vez que hemos puesto toda la información, vamos a proceder a encontrar el número pivote, la columna pivote, la fila pivote, que es lo que nos va a ayudar a desarrollar este ejercicio. Lo primero que tenemos que saber es que vamos a buscar convertir esta tabla a una matriz de ceros y unos. Esto lo vamos a hacer por el método de Gauss-Jordan, pero antes de proceder, primero tenemos que localizar cuál es la columna pivote. Para hacerlo, vamos a encontrar entre las columnas aquel valor que sea el número grande, un número mayor con un símbolo negativo. En este caso es el menos 5. Una vez que hemos encontrado este punto, ahora vamos a localizar las restricciones. Que en este caso, las restricciones son el 3 y el 5. Recordemos que los coeficientes numéricos que están en la primera fila corresponden a los valores de z. Una vez que ya hemos localizado estas restricciones, hay que dividir la solución de las restricciones entre estos números, es decir, 15 entre 3 y 10 entre 5. Nos proporcionan otros números. Ese residuo nos va a indicar de ambos números cuál es el más pequeño, en este caso es el 2. Por tanto, ese será el número que nos va a servir para que podamos hacer nuestras interacciones. Entonces, el número pivote, ese que vamos a encontrar, o ese que hemos encontrado a través de estas interacciones. Como observamos, el número 5 es el que tiene coincidencia entre la fila, que ya localizamos, que es el número más pequeño, y la columna, que está donde se posiciona el número más negativo. Luego
dice que hay que convertirlo a 1. Entonces vamos a proceder con las operaciones o las interacciones. Por Gauss-Jordan vamos a multiplicar como primer criterio por 1 por 1/5 la fila 3, con el objetivo de convertir este 5 en un 1. Aquí vamos a hacer unos pequeños cálculos y vamos a obtener los siguientes valores. 1/5 por 5, que está aquí ubicado bajo la X1 en la fila 3, nos va a dar 1 y vamos a repetir el mismo proceso con todos los elementos de la fila. Una vez que hacemos esto, vamos a colocar los valores que hemos obtenido, que como pueden observar, ha quedado de la siguiente manera. Luego vamos a observar el siguiente criterio. Aquí lo que se va a hacer es sumar la fila 1 con el producto de la fila 3 y el coeficiente numérico 5. Aquí hay unos pequeños cálculos que nos permitieron resolver el ejercicio. Primero multiplicamos y el residuo es lo que, o el resultado más bien, es lo que vamos a sumar con la fila 1 y esos valores obtenidos los vamos a colocar en la fila 1. Una vez que hemos hecho esto, obtenemos un nuevo criterio para hacer otra conversión. En esta ocasión es restar a la fila 2 el producto de la fila 3 con el coeficiente numérico 3 y lo vamos a colocar en la fila 2. Aquí podemos corroborar los cálculos que hemos realizado para obtener esa fila. Por ejemplo, tenemos que 3 por 0 es igual a 0 y la diferencia entre esta fila y la fila 2 sigue siendo 0. Acá hay todos los cálculos que hemos realizado. Posteriormente, obtenemos la siguiente tabla y nuevamente vamos a localizar nuestra columna pivote buscando el número negativo más grande. Como podemos observar, sería debajo de X2, que es 1 menos. Y después vamos a localizar en esta columna las restricciones que ya observamos que son el 19,5 y el 2 diagonal 5. Entonces, de estos dos valores hay que proceder a hacer una división entre la solución y los valores de la restricción. Una vez que hacemos eso, detectamos que 5/19 es mucho más pequeño que 5, que es lo que resulta de la división de 2, que es la solución, entre la variable de decisión x2, 2/5. Entonces, vamos a elegir este valor. El valor que hemos elegido es el que nos va a hacer referencia para localizar, ahora sí, o realizar más bien las interacciones entre fila y columna. Vamos a proceder. Hacemos otros cálculos. En este caso, el criterio que vamos a seguir es multiplicar la fila 2 por 5/19. Una vez que hacemos los cálculos que podemos observar en amarillo, vamos a actualizar nuestra tabla. Siguiente criterio es que la fila 2 se sume a la fila 1 y esos valores los vamos a colocar en la fila 1. En rojo podemos ver los valores calculados. De manera que obtenemos la siguiente tabla. Como pueden observar, hasta aquí los valores z, x1 y x2 ya en su mayoría son ceros y unos. Solamente nos haría falta esta última variable. Aquí vamos a hacer el siguiente criterio, que es tomar la fila 2 más la fila 1 y lo vamos a colocar en la fila 3. Hacemos todas las observaciones pertinentes y una vez que hemos terminado este cálculo, vamos a proceder con el siguiente criterio, que es que la fila 3 se le reste 2/5 del producto de la fila 2 y vamos a colocarlo en la fila 3. Una vez realizado esto, obtenemos la siguiente tabla. Sabemos que esta es la tabla terminada del método simplex porque los valores con los que contamos son unos y ceros. Como les comentaba anteriormente, la división entre las variables de holgadura y las variables de decisión nos van a permitir notar que ya hemos finalizado el ejercicio. Ahora los resultados obtenidos en la solución.
Recordemos que esta primera fila hace referencia a los coeficientes numéricos de z. Entonces nos dice que z, que es el valor máximo que está en ganancias determinado por nuestra función y bajo estas restricciones, nos da un valor de 235 entre 19, que equivale a 12.36. Luego, 45 entre 19, que representa a las unidades del producto 1, que es igual a 1.05. Y finalmente, 20 entre 19, que es x2, y que nos está diciendo que tiene un valor de 2.36. Como pueden observar, son idénticos a los resultados que obtuvimos utilizando el método gráfico. Y ahora vamos a proceder a explicar cómo es realizarlo a través de la aplicación y usando el software de Excel. Ok, para realizar el modelo matemático en el uso del software, procedemos a abrir lo que es el programa y colocamos el título que queramos ponerle. En este caso nosotros le pusimos el nombre de la compañía. Como ya sabemos, nos lo indica el problema, tenemos dos restricciones y dos variables. En objetivo función vamos a poner la maximización. Nos vamos a un lado donde nos da la pestaña de Liner, la programación lineal, para que se arme el modelo matemático. Le damos OK y nos tira la tabla que nosotros vamos a vaciar toda la información que nos da el problema. En este caso, la función z, que es 5x más 3x2, para que nos dé los datos. Ok. Ahora en la siguiente diapositiva lo que vamos a observar es la misma ecuación que justamente nosotros ya habíamos encontrado, pero esto nos lo está dando el sistema. De hecho, es muchísimo más sencillo que lo que realizamos a lápiz y papel. Luego vamos a seleccionar en la barra de herramientas que se encuentra en la parte de arriba el botón verde, que es el de resolver. Al seleccionarlo, el sistema nos va a hacer un cálculo y las interacciones que nosotros buscamos manualmente, solo que esto ocurre en segundos. Como podemos observar, nos da los valores que nosotros ya hemos determinado con las condiciones correspondientes y nos da una solución. Nos dice que para X1 la cantidad de unidades que ha calculado es de 1.05, tal cual lo hemos encontrado en el método simplex y en el método gráfico. Esa información la hemos puesto en la parte de arriba para que podamos hacer la comparación. Y para las unidades de X2 nos dice que son 2.37 unidades, que varía una décima. Luego observamos que la opción óptima que nos está dando de ganancias es de 12.37, que también coincide con los valores que nosotros ya habíamos localizado en el método. Finalmente, después del cálculo, nosotros podemos observar lo que el sistema ha hecho con la información que le brindamos. Las pestañas que aparecen en la parte de abajo nos permiten observar a detalle estos cálculos. Podemos observar tres pestañas que nos van a ser de mucha utilidad. Una son las iterations, que son las interacciones o el criterio que nosotros seguíamos manualmente para decir que la fila se multiplicaba por otra fila para convertir a una matriz de ceros y unos por el método de Gauss-Jordan. Esto lo va a hacer el sistema automáticamente. Otra es la pestaña de gráfico y finalmente la lista de soluciones, que es la que nos va a permitir hacer un resumen de estos datos que hemos seleccionado. Vamos a ver cómo se ve esta tabla de interacciones. Como podemos observar en el sistema, ellos ya determinaron las variables, las interacciones, los criterios de estas interacciones y este símbolo que estamos observando en este momento nos señala el slack, que hace referencia a la holgadura, es decir, que el sistema ya hace ese cálculo y ya determina los criterios que necesita. Después volví a seleccionar nuevamente la pestaña de los resultados de la programación para verificar y finalmente puedo observar mi gráfica, además de la tabla en la que lo observé, acudiendo a mi barra de
de actividades o mi barra de herramientas, seleccionando el botón Solutions y después la sección de gráfico para que pueda observar a mayor detalle la gráfica. Esta fue la que nos proporcionó y si observamos es muy parecida a la que nosotros realizamos, solamente que aquí nos muestra nuestras ecuaciones, nos muestra los resultados determinados en la tabla, que son los mismos que nosotros ya habíamos localizado de forma manual, y también nos permite que al seleccionar cada uno de estas ecuaciones, observar únicamente la recta que le corresponde a cada una de estas. Pero como lo que nosotros necesitamos es observar el total, pues es lo que estamos viendo en este momento. Bien, conclusión. Podemos concluir que el método gráfico se utiliza para la resolución de problemas de programación lineal como una técnica poderosa para tratar problemas de asignación. Y por otro lado, el método simple emplea básicamente la estrategia para resolver los problemas de programación lineal por medio de sistemas de ecuaciones lineales y simultáneos. Es un algoritmo muy eficiente que nos puede servir en la industria laboralmente, en cualquier tipo de ambiente, hasta en el personal. Confiable para resolver problemas dentro de la programación lineal. Y el método gráfico, pues, es un método geométrico que nos permite resolver los problemas más sencillos de la programación lineal. Es un poco menos complejo. Inclusive el método gráfico lo podemos resolver de manera intuitiva y visual, ya que se encuentra limitado a estas variables por dos variables nada más. Y tener así una toma de decisiones mucho más factible y tener una solución pues, más rentable para nosotros. Bueno, pues eso sería todo por nuestra parte. Les agradecemos mucho su atención. Les dejamos a continuación las referencias que utilizamos para esta actividad. Que tengan buena noche.